Bueno, pues queridos amigos, estamos en una entrevista más aquí para Opinión Ciudadana, este medio de comunicación estatal que normalmente tiene este tipo de entrevistas con personalidades como las que tengo hoy aquí. Ustedes ya la están viendo, no hace falta mucha presentación para el personaje que tengo aquí hoy aquí en la cámara, hoy aquí en la entrevista conmigo, aquí en su casa. La verdad, agradecido, Magno Garcimarrero Ochoa, Alfredo Magno Garcimarrero Ochoa. ¿Qué les puedo decir de él? Un jalapeño ilustre, una persona conocida, querida, aceptada por mucha gente aquí en Jalapa, una gente que tiene mucha trayectoria pues, en la vida política, artística, periodística, social, en fin. Magno es una gente que lo quiere muchas personas y la verdad es que yo en lo particular le tengo un aprecio a él y a su familia muy alta, muy grande, aunque no es mi familia, aunque no es mi tío realmente, porque no lo es. Como si fuera. Como si fuera, ¿verdad, cabrón? La verdad es que yo tengo un aprecio muy grande y quise hacerle esta entrevista a Magno hoy como un homenaje a alguien que se lo merece y que me parece que muy pocas personas de repente conocen la historia real, lo que ha sucedido a lo largo de su trayectoria de vida de mi tío Magno Garcimarrero. Y Magno, te doy las gracias por estar conmigo aquí en este programa. No tienes que no tienes que andarlas dando por ningún lado, es suficiente. Yo sé que no, pero yo se las quiero dar y las doy con gusto. Y la verdad es que, bueno, ya ustedes conocen perfectamente el personaje con el que estoy platicando. Vamos a platicar con él de muchas cosas, de muchos temas importantes, de temas de vida, de su vida política, su vida personal, su vida de familia, para que lo conozcan, para que sepan quién es Magno, para que sepan qué es lo que ha hecho. Y pues bueno, Magno, buenas tardes, gracias por la comida, ya venimos de comer, también gracias a Lolita que nos abasteció hoy de la comida necesaria el día de hoy, hace un ratito, y a su muchacha que nos ayudó y nos procuró con la comida que hace rato degustamos bien rica. Magno, platícanos un poco quién es Magno Garcimarrero Ochoa para que sepa la gente que nos ve y que va a ver esta entrevista de quién estamos hablando, ¿no? Muchas gracias. Bueno, mira, es muy difícil hablar en primera persona para mí porque pues desde niño me acostumbré a hablar en plural. Resulta que yo nací pegado con otro, sí, con Benjamín. Mi tío Benja. Y los primeros 22, 23 años, pues yo recuerdo que no usaba yo la palabra yo, siempre usaba la palabra nosotros, nunca usaba yo lo mío, sino lo nuestro. Uh-huh. Era una manera diferente de la vida porque era una forma de compartir todo. Y bueno, pues compartimos el seno materno, compartimos el parto y fue un proceso natural el entender que la vida era compartir siempre todo con alguien. En la primera etapa, en la segunda etapa de mi vida, pues fue compartirlo con el hermano, hasta que finalmente pues el hermano se ausentó, se casó, y fue cuando a los 23 años de edad empecé a entender que pues yo era un individuo personal y que había cosas que podía yo decir que eran mías, de exclusiva pertenencia, y fue como cuando empecé a entender que el mundo también era no solo compartido, sino que había cosas que tenían que ser exclusivas. Y también ahí empecé a entender que hay una parte del ser humano que es la intimidad, uh-huh, que yo no la había conocido. Empecé a conocer la intimidad personal, la intimidad de cada uno, y me pareció que era algo completamente defendible, inviolable, y que nadie podía penetrar en la intimidad de uno.
Fíjate que todos esos procesos los he ido manejando a través del derecho, porque además estudié leyes, y fue una de las cosas que me permitieron partir y proponer, cuando fui diputado, por ejemplo, un proyecto de derecho a la intimidad. Porque, bueno, en la historia de México y de las leyes mexicanas, pues hay una disposición que protege, en cierto modo, la intimidad, pero es la correspondencia de las personas que no puede ser violada, pero ahí se queda. Pero hay una parte de esa personalidad, de esa intimidad, que se quedó un poco atrasada y que hubo que rescatarla. ¿Cuál es? Por ejemplo, es el derecho a decidir por ti mismo, sin influencia de nadie. Y esa parte como que no estaba muy bien protegida. Todavía no está. Todavía hay quien piensa que la muerte hay que pedírsela a Dios o que llega porque Dios lo decida. Y uno no la puede decidir. Y yo he llegado a la idea, por ejemplo, que la muerte es una posibilidad de decisión personalísima, voluntaria, y que viéndola de ese modo, pues el morir a voluntad es la mejor forma de morir. Pues es interesante lo que tú propones y lo que tú comentas, que muy pocas personas piensan con lo que tú estás hoy comentando, pero tienes razón, y al final de cuentas, en uno está finalmente decidir en qué momento, pues, culminar y terminar, ¿no? Con el tema de tu vida. Ciertamente hay gente religiosa y aquí entraríamos en una discusión interminable, pero sin duda también tu planteamiento y tu forma de pensar, pues es válido. Oye, Magno, platícanos un poco cómo y dónde crece Magno García Marrero, dónde, digamos que se forja como persona, sí, como ser humano. Platícanos un poco de esa circunstancia. Pues mira, yo nací con mi hermano gemelo aquí en Jalapa. Mis padres vivían en Jalacingo, Veracruz, pero en ese lugar, en aquella época, estoy hablando de hace 85 años, pues no había los medios médicos para poder atender con toda seguridad y eficacia un parto gemelar. Y entonces mi madre se vino a Jalapa, entonces nacimos aquí en el Hospital Civil, acá cerquita en el centro. Uh-huh. Y contaba Juanote, en una ocasión, nuestro queridísimo personaje de jalapeño cargador número 13, que cuando mi mamá iba a parir le hablaron a él para que fuera por mi mamá, que vivía en la calle de Alfaro, y que la sentó con su panzota en una silla, amarró la silla con el mecapal y se bajó corriendo hasta el hospital. Le tocó de bajada hasta llegar al hospital y ya a dejar a mi mamá ahí en el hospital para que parieran los cuates. Y eso lo contó Juan en una reunión que tuvimos en la presentación de un libro. Nos cayó muy bien el Juanote. Era muy entrañable y nos quería mucho. Vivía aquí a una cuadra en el callejón de Moctezuma, y era muy amigo de nosotros. Después de eso, bueno, pues nos fuimos a vivir una temporada a Jalacingo, ya con nuestros padres, ya cuando teníamos creo que 6 o 7 años. Ahí entramos a una escuela confesional, donde nos enseñaron a rezar, a hincarnos, a ver al cura como la gran maravilla, y bueno, pues nos enseñaron la doctrina tradicional, y después de eso, bueno, pues ya nos regresamos a Jalapa, a la escuela secundaria, y ya aquí me acuerdo que ya empezamos a leer, a estudiar, a enterarnos de otro tipo de asuntos, y a dejar de ser creyentes, y luego ya nos fuimos a la profesional a México, y ya nos acabaron de
de enseñar cosas pues prácticas para sobrevivir. Los dos nos recibimos de abogados, mi hermano y yo. Mi hermano primero se recibió, también se casó primero, también vivió como marido primero y también se murió primero, desgraciadamente. Y bueno, pues cuando él se casó ya fue cuando comentaba yo al principio, me di cuenta que pues que el mundo no solo era nuestro, era también mío, y que no solo éramos nosotros, sino también era yo. Y entonces, pues poco tiempo después también, pues hice vida matrimonial, nos casamos Lola y yo, y empezamos a trabajar desde donde se podía, de escribanos de un juzgado, a litigar, a tomar acuerdos con un lápiz y un papelito en los juzgados, y pues después a poner un despacho. Y ya pusimos un despacho y pusimos de secretaria a nuestra mamá, que ya era una señora pues, ya grande, ya viejita. Por cierto que un compañero de nosotros que le dijo, mira, este es nuestro despacho, vio el despacho y le dio envidia, pero un cuarto. Y mi mamá escribiendo y nos dijo, puta, pues está toda madre el despacho, pero qué pinche secretaria tan fea se consiguieron. Y esa es tu mamá. Oye, pero... Nos dio vergüenza decirle que era nuestra mamá. Oye, pero qué historia esa, ¿no? Parecía falso, pero es real, ¿no? Sí, no, sí, era verdad. Oye, pero al final de todo, pues, son experiencias de vida que ustedes como hermanos gemelos pasaron, bueno, pues con el tío Benja también hubo muchas historias, sin duda de vida, pero ¿cómo has manejado eso, Magno? O sea, digo, al final de cuentas ya no está hoy Benja, para descanse, pero pues, muchos años manejaste y manejaron el estar juntos como gemelos y hacer inclusive shows, presentaciones de libros y demás. Se llevaban muy bien, ¿no? Nos complementábamos. Se complementaban bien, ¿no? Sí, porque la educación de nuestros padres fue muy cuidadosa en ese sentido, que nos complementáramos el uno al otro. Por ejemplo, pues tocábamos el piano a cuatro manos, por ejemplo. Hacíamos shows de humor a cuatro manos. Cuando estábamos en la Facultad de Leyes, pues hicimos una orquesta que en esa época estaba de moda los violines de Villafontana, y entonces nosotros hicimos una orquesta que se llamaba Los Fontaneros de Villaviolín. Los Fontaneros. y quien la propiciaba, quien la aportaba económicamente para que se sostuviera la orquesta, porque no ganábamos ni para comer, era Gustavo Carvajal, que era nuestro compañero de la escuela. Él financiaba la orquesta. Él financiaba la orquesta de Los Fontaneros de Villaviolín, y ensayábamos en casa de don Ángel Carvajal, que era ministro de la Corte en esa época. Y pues era el que se encargaba de bajar a callarnos a las 10, 11 de la noche, porque ensayábamos en su casa, y bajaba y nos decía, muchachos, ¿se saben Cabullito de Alelí? Sí, cómo no, don Ángel. Ya como fin de fiesta toquen. Y vámonos para otro lado. Ya sabía que como fin de fiesta era lo último, y vámonos. Se acababa el ensayo. Oye, eso seguramente, como te digo, son anécdotas de vida que nunca se van a olvidar, ¿no? Al final del día, me parece que tú tienes guardadas muchas anécdotas ahí. Sí. Muchos ya conocemos anécdotas porque tú nos has contado algunas de ellas, porque además en tus libros también nos has contado mucho, ¿no? Sí. Sabemos que has presentado ahí algunos libros recientemente. Cuéntanos de esos libros que has presentado recientemente allí en el Colbert, por cierto. Sí. Bueno, presenté 2 libros que ya tenía un tiempo que se habían publicado, pero que no se habían difundido. Es decir, que se habían impreso, pero no se habían difundido o publicado. Uno de ellos se llama La risa del barro, y es un ensayo, un estudio sobre las caritas sonrientes que fueron encontradas aquí en Remojadas y en otros lugares de cultura totonaca. Y bueno, pues hay otras cabezas olmecas que también tienen grabada una sonrisa.
Entonces, se ha escrito mucho sobre los encuentros, sobre la cultura totonaca, pero yo me quedé con la idea de que ningún antropólogo ha incursionado en la pregunta o en la respuesta, después de la pregunta, de qué se reían los mexicanos de esa época. Es cierto. ¿Por qué está representada una sonrisa? ¿Qué es lo que les daba risa a los mexicanos? Sí, sí. Y entonces de eso se trata el libro, de tratar de dilucidar cuál era el estímulo que provocaba la risa a los totonacos, antes de que llegaran los españoles, porque luego nos reíamos de los españoles. Sí, sí. Y entonces, ¿de qué se reían los aztecas? Sí, ¿por qué la risa en la carita sonrientes? ¿Cuál era el...? Claro, porque el humor o lo que provoca la risa es, aparentemente es universal, como fenómeno sí, pero lo que provoca la risa no es universal. Es decir, lo digo de otra manera, el humor inglés no es igual que el humor mexicano. Sí, no, totalmente distinto. Y es decir, el humor inglés tiene una geografía y tiene un tiempo. Es decir, un mexicano prehispánico no sabe, intentamos saber de qué se ría, pero un mexicano actual sí sabemos de qué se ríe. ¿Qué es lo que nos provoca risa ahora? Pues el chiste, la escatología, en fin, hay quien dice que para poderse reír hay que estar bien adaptado al medio. Y todo lo que se sale de la adaptación provoca risa. Entonces, tiene un orden lógico y un orden social. Entonces, cuando está uno bien adaptado al medio social y te generan un estímulo absurdo, te da risa.